Saludos sonrientes hermanos. Hoy nuevamente nos encontramos a través de este canal Terapeuta Sonrisa para escuchar la palabra del Señor, reflexionar sobre ella y luego ponerla en práctica. Este jueves 6 de julio de la 13ª semana del tiempo ordinario, recordamos a Santa María Goretti, Virgen y Madre. Antes conviene escuchar sobre la vida de esta mujer. Era una muchachita de familia muy pobre y humilde que vivía al sur de Roma. Cuando tenía apenas 12 años, se opuso a las propuestas deshonestas de un joven vecino, ciego por la pasión. El muchacho la hirió gravemente con un punzón. María murió al día siguiente después de perdonar a su asesino por amor a Jesús. Digno ejemplo de recordar hoy y concuerda con el Evangelio de este día. Iniciamos pues proclamando la palabra del Señor. En este día, la primera lectura está tomada del libro del Génesis. En aquel tiempo, Dios le puso una prueba a Abraham y le dijo: Abraham, Abraham. Él respondió: aquí estoy. Y Dios le dijo: toma a tu hijo único Isaac, a quien tanto amas, y vete a la región de Moria y ofrécemelo en sacrificio en el monte que yo te indicaré. Abraham madrugó, aparejó su burro, tomó consigo a dos de sus criados y a su hijo Isaac. Cortó leña para el sacrificio y se encaminó al lugar que Dios le había indicado. Al tercer día divisó a lo lejos el lugar. Les dijo entonces a sus criados: quédense aquí con el burro, yo iré con el muchacho hasta allá para adorar a Dios y después regresamos. Abraham tomó la leña para el sacrificio, se la cargó a su hijo Isaac y tomó en su mano el fuego y el cuchillo. Los dos caminaban juntos. Isaac dijo a su padre Abraham: Padre. Él respondió: ¿qué quieres, hijo? El muchacho contestó: ya tenemos fuego y leña, pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Abraham le contestó: Dios nos dará el cordero para el sacrificio, hijo mío. Y siguieron caminando juntos. Cuando llegaron al sitio que Dios le había señalado, Abraham levantó un altar y acomodó la leña. Luego ató a su hijo Isaac, lo puso sobre el altar encima de la leña y tomó el cuchillo para degollarlo. Pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y le dijo: Abraham, Abraham. Él contestó: aquí estoy. El ángel le dijo: no descargues la mano contra tu hijo ni le hagas daño. Ya veo que temes a Dios, porque no le has negado a tu hijo único. Abraham levantó los ojos y vio un carnero enredado por los cuernos en la maleza. Atrapó el carnero y lo ofreció en sacrificio en lugar de su hijo. Abraham puso por nombre a aquel sitio: el Señor provee. Por lo que aún el día de hoy se dice: el monte donde el Señor provee. El ángel del Señor volvió a llamar a Abraham desde el cielo y le dijo: juro por mí mismo, dice el Señor, que por haber hecho esto y no haberme negado
a tu hijo único, yo te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y las arenas del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades enemigas. En tu descendencia serán bendecidos todos los pueblos de la tierra, porque obedeciste a mis palabras. Abraham volvió a donde estaban sus criados y juntos se pusieron en camino hacia Berseba. Y Abraham se quedó a vivir ahí. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al salmo de hoy respondemos: nuestro Dios es compasivo. Amo al Señor porque escucha el clamor de mi plegaria, porque me prestó atención cuando mi voz lo llamaba. Nuestro Dios es compasivo. Redes de angustias de muerte me alcanzaron y me ahogaban. Entonces rogué al Señor que la vida me salvara. Nuestro Dios es compasivo. El Señor es bueno y justo. Nuestro Dios es compasivo a mí. Débil me salvó y protege a los sencillos. Nuestro Dios es compasivo. Mi alma libró de la muerte, del llanto los ojos míos, y ha evitado que mis pies tropiecen. Por el camino caminaré ante el Señor, por la tierra de los vivos. Nuestro Dios es compasivo. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús subió de nuevo a la barca, pasó a la otra orilla del lago y llegó a Cafarnaúm, su ciudad. En esto trajeron a donde él estaba a un paralítico postrado en una camilla. Viendo Jesús la fe de aquellos hombres, le dijo al paralítico: ten confianza, hijo, se te perdonan tus pecados. Al oír esto, algunos escribas pensaron: este hombre está blasfemando. Pero Jesús, conociendo sus pensamientos, les dijo: ¿por qué piensan mal en sus corazones? ¿Qué es más fácil decir: se te perdonan tus pecados? O decir: levántate y anda. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados, le dijo entonces al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó y se fue a su casa. Al ver esto, la gente se llenó de temor y glorificó a Dios, que había dado tanto poder a los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, en este momento damos paso a la reflexión de esta hermosa palabra para luego llevarla a nuestros días, a nuestras vidas, poniéndola en práctica. La primera lectura tomada del libro del Génesis, hay tantos mensajes para tomar en consideración este día. Primeramente, es admirable ver la relación íntima entre Abraham con Dios. Abraham, ¿puedes ser tú o puedo ser yo? La invitación es a buscar momentos para tener nuestras intimidades con Dios. Seguidamente, es importante reconocer cuando Dios nos llama, cuando escuchemos su voz.
para que nosotros podamos responderle tal como lo hizo Abraham. Aquí estoy, Señor. Por otro lado, atender al Señor y cumplir su voluntad de acuerdo a su plan divino. ¿Quiénes somos nosotros para pedirle cuenta al Señor, para decirle por qué yo, por qué a mí? Todo lo contrario, imitemos esta fe y esta confianza tan grande de Abraham. Seguidamente podemos observar en este fragmento del libro del Génesis cómo se complace Dios cuando ve la obediencia de sus hijos, cuando ve en nosotros esa entrega y ese temor a Dios. No como ese Dios que castiga, sino como ese Dios misericordioso. Otro aspecto que pudiéramos contemplar y aprender en esta lectura es: el Señor provee. Sí, hermano, el Señor te provee, el Señor me provee. Eso fue ayer, es hoy y mañana también. Siempre estemos atentos y buscar, como lo hizo Abraham, cómo mirando a su alrededor pudo encontrar ese carnero que venía por la provisión de nuestro Señor. Finalmente, en este fragmento es esa maravillosa manifestación de Dios con el juramento que hizo a través del ángel a Abraham y a su descendencia. Ese juramento que el Señor hizo en ese momento trae en la vida de nosotros bendiciones, porque Dios es fiel, Él cumple sus promesas. Y en correspondencia con esta hermosa palabra, el Salmo de hoy, 114. Nuestro Dios es compasivo. Dios nos escucha ante las angustias, ante el temor, ante las dificultades. Busquemos ese momento de intimidad con el Señor y Él nos va a escuchar. Y a través de eso que te puede estar quitando la vida, que estés entrando en la muerte, el Señor te rescata, porque Él es el Dios de la vida. Finalmente, este hermoso evangelio de hoy, el evangelio de San Mateo. Dios, Hijo de Dios Padre, Jesucristo, llega en todo momento a nuestras vidas. Él propicia el encontrarse con nosotros. Jesús en este pasaje va de un sitio a otro, a Cafarnaúm, y allí, como es, con ese corazón compasivo, puede observar la enfermedad. ¿Cuál es tu enfermedad hoy, hermano? ¿Cuál es esa situación que te pueda quitar la paz? Ante ella, recuerda este pasaje. En ocasiones nos unimos a grupos de apostolados, a vecinos, para juntos orar por lo que estemos experimentando. En este pasaje fueron los familiares que llevaron la camilla con el enfermo ante el Señor. Y vemos esta enfermedad como una oportunidad para encontrarnos con nuestro Salvador. Cualquier situación que estés atravesando es una oportunidad para encontrarte con Jesús, que es nuestro Salvador.
en este evangelio esta hermosa frase que el Señor nos regala para ti y para mí. Ten confianza, hijo. Ten confianza en Dios, hermano. Esa es la invitación de este día. También en este evangelio vemos la maravilla del Señor, que es el perdón y la sanación. Él te perdona a ti y me perdona a mí, porque es un Dios misericordioso. Luego de ese maravilloso momento de intimidad con Él y sentirte perdonado, disfrutaremos de la sanidad del cuerpo o del espíritu. Finalmente, este evangelio nos lleva a recordar la actitud que muchas veces nosotros tomamos, esa actitud que tuvo Tomás, ver para creer. Luego que nos cercioramos dentro de nuestras humanidades que el Señor es un Dios compasivo, entonces salimos a glorificarlo, porque le vemos sus manifestaciones, creemos en ese Dios de amor, le tememos y le alabamos. Hermanos, hoy la invitación es a tener ánimo y confianza en el Señor para ti y para mí. Finalmente, un resumen de este hermoso fragmento del evangelista es que Dios es ternura, que Dios hace el milagro interior para tu sanación espiritual, que es el perdón, y que Dios es misericordioso. El corazón de Jesús es maravilloso y lo pudimos ver en este fragmento del evangelio. Demos gracias a Dios por permitirnos llevar este evangelio a nuestras vidas, de vivir en esperanza porque creemos en el verdadero Dios, el Dios de ayer, el Dios de hoy y el Dios eterno. Y decimos: Dios todopoderoso y eterno, acudimos hoy a ti para pedirte que, alejando de nosotros las tinieblas del pecado, nos hagas alcanzar la luz verdadera que es Cristo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, salgamos hoy a ser sonrisas de Dios. Saludos, hermanos.